recíproco de los derechos. El efecto irradiante hace referencia a que los derechos únicamente no surten efecto entre particulares o entre el Estado y los particulares, sino que pretenden, como su mismo nombre lo indica, irradiar en todas las áreas, en todos los ámbitos de la sociedad, que sean reconocidos y respetados en todo contexto. Y el efecto recíproco hace referencia específicamente a la labor que tiene el legislador al momento de regular y limitar los derechos, ya sea mediante una ley o mediante un reglamento, aunque el caso de la limitación solamente puede hacerse mediante una ley. Entonces el efecto es recíproco porque se limita la actividad del legislador al momento de tener en cuenta el contenido de los derechos. Otra característica de los derechos fundamentales es su eficacia horizontal, o lo que la doctrina alemana denominó Drittwirkung. Esta eficacia horizontal se refiere a que, contrario a la vieja tradición liberal en la cual los derechos fundamentales únicamente eran oponibles frente al Estado, mediante la doctrina de la eficacia horizontal, entendemos también que los derechos fundamentales pueden ser oponibles frente a otros particulares. Esto nos lleva a aceptar o asumir la idea de que los particulares también pueden ser vulneradores de derechos fundamentales. Claro está, no todos los derechos pueden ser exigibles a un particular. Existen derechos que por antonomasia solamente pueden ser exigidos al Estado, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, solamente pueden exigirse al Estado. Pero otra clase de derechos, como la libertad de circulación, la libertad de cátedra, etcétera, pueden ser exigidos a otros particulares. Otra característica de los derechos fundamentales y humanos es que sobre ellos opera una prohibición de regresividad. ¿Qué implica esto? Que cuando se desarrolle legislativamente el contenido de los derechos humanos y fundamentales, nunca puede hacerse en detrimento o en retroceso de los mismos. Solamente puede hacerse para mejorar su contenido o para ampliar su ámbito de aplicación, pero nunca para ir en retroceso del reconocimiento de estos derechos. Finalmente, tenemos una característica que se denomina prestacional abstentiva de los derechos. Recordemos que tradicionalmente existía esta vieja clasificación entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. En esa línea, los derechos civiles y políticos se caracterizaban por presentar únicamente una dimensión abstentiva, es decir, que eran aquellas esferas de la persona donde el Estado no podía intervenir de ninguna forma, sino que debía abstenerse de ello. El clásico ejemplo era el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, la libertad de expresión, entre otros. Por su parte, los derechos económicos, sociales y culturales se caracterizaban principalmente porque el Estado tiene un deber de proporcionar o de brindar los medios para poder acceder a dichos derechos, como el derecho a la salud o el derecho a la educación. Las teorías modernas, impulsadas por autores como Víctor Abramovich y Christian Curtis, sostienen que ambas clases de derechos, es decir, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, presentan las dos dimensiones, tanto la dimensión prestacional como la dimensión abstentiva o abstencional. Pongamos un ejemplo. El derecho a la salud, si bien es cierto, es obligación del Estado proporcionar todos los medios para que las personas puedan acceder a este derecho, que sería la dimensión prestacional, también el Estado tiene la obligación de abstenerse de vulnerar o lesionar el derecho a la salud de los ciudadanos
por ejemplo, emitiendo leyes de protección ambiental o en contra de la contaminación ambiental. Esta sería una faceta abstencional de un derecho que tradicionalmente se consideraba como únicamente prestacional. Y así podríamos ir con todos los derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida, clásico derecho individual, se podría pensar como que el Estado simplemente tiene la obligación de abstenerse de interferir en la vida de las personas, sino que simplemente respetarla. Pero también el Estado debe de abstenerse de ocasionar daños en la vida de las personas. Y estos daños se podrían dar de distintas maneras. Esta es la comprensión moderna de los derechos humanos y fundamentales. Espero que con esto tengamos un panorama general, pero a la vez con ciertas especificaciones que nos permitirán ir ahondando en temas más específicos sobre los derechos humanos y particularmente sobre el enfoque de derechos humanos en la prestación de los servicios de la institución. Gracias.